El sol caía sin piedad sobre las calles polvorientas del barrio San Felipe. Miguel, un niño de 12 años con piel color ébano y ojos que brillaban con una inteligencia poco común, garabateaba números en la tierra con un palo. Sus dedos delgados se movían con precisión, trazando ecuaciones que ninguno de sus compañeros de clase podía entender. No tenía cuadernos ni libros de texto. La tierra del patio trasero de su casa era su pizarra, y su mente, una calculadora perfecta que nunca fallaba. Miguel, ¿otra vez con esos números? La voz cansada de su abuela resonó desde la pequeña cocina. Ven a comer antes de que se enfríe. El niño suspiró, levantándose lentamente mientras memorizaba los cálculos que había estado resolviendo. Las matemáticas eran su refugio, su forma de escapar de la realidad que lo rodeaba. Un hogar humilde, sin padre, con una madre que trabajaba 16 horas al día limpiando casas en el distrito financiero y una abuela que, con amor infinito, intentaba mantener a flote el pequeño barco que era su familia. Miguel entró a la casa y se sentó frente al plato de arroz con frijoles. Su mente seguía calculando, resolviendo problemas invisibles que danzaban frente a sus ojos como fantasmas numéricos. «Mañana es tu primer día en la escuela nueva», le recordó su abuela, interrumpiendo sus pensamientos. «La escuela San Cristóbal. Es una oportunidad que no muchos niños de este barrio tienen». Miguel asintió en silencio. La beca que había conseguido gracias a su talento matemático le había abierto las puertas a una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad. Una escuela donde asistían los hijos de empresarios, políticos y multimillonarios. Un mundo completamente ajeno al suyo. «No quiero ir», murmuró, aunque sabía que no tenía opción. «No voy a encajar allí, abuela». «Tú brillas con luz propia, Miguel», respondió ella con una sonrisa cálida. «Y la luz brilla más fuerte en la oscuridad». La mañana siguiente, vestido con un uniforme que le quedaba ligeramente grande, un regalo de la Asociación de Padres, Miguel cruzó las enormes puertas de hierro forjado de la escuela San Cristóbal. El contraste era abrumador. Pasillos de mármol, jardines impecables, tecnología de última generación. Y rostros, docenas de rostros que lo miraban con curiosidad, sorpresa o, en algunos casos, con desprecio apenas disimulado. Durante las primeras clases, Miguel se mantuvo en silencio, observando, calculando, como siempre hacía, hasta que llegó la hora de matemáticas. «Tenemos un problema especial hoy», anunció el profesor García, un hombre de mediana edad con mirada severa. «Un problema que normalmente reservo para los alumnos de último año». El silencio se apoderó del aula, mientras el profesor escribía en la pizarra una ecuación diferencial que parecía sacada de un libro universitario avanzado. Los estudiantes se miraron entre sí, desconcertados. «¿Alguien se atreve a intentarlo?». Sin pensarlo dos veces, Miguel levantó la mano. El profesor, sorprendido, asintió, permitiéndole pasar al frente. Con movimientos fluidos y seguros, Miguel resolvió la ecuación en menos de 2 minutos, añadiendo incluso una explicación clara del proceso. Cuando terminó, el aula permanecía en completo silencio. El profesor García lo observaba boquiabierto. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente. «¿Dónde aprendiste a resolver ecuaciones diferenciales de este nivel?». Miguel se encogió de hombros. «En ninguna parte. Solo las veo en mi cabeza». Ese día cambió todo. De repente, Miguel pasó de ser el niño becado del barrio pobre a convertirse en una especie de celebridad académica. Los profesores lo miraban con asombro, los compañeros con una mezcla de respeto y recelo. Fue precisamente esta nueva atención la que lo llevó a conocer a Lucía Montero, la hija del empresario más rico del país, Alejandro Montero. Lucía, una niña de su misma edad con cabello castaño y una mirada triste que contrastaba con las riquezas que la rodeaban, se acercó a él durante el receso. «¿Podrías ayudarme con matemáticas?», preguntó en voz baja. «Estoy reprobando en mi padre». No terminó la frase, pero no hacía falta. Miguel conocía bien el peso de las expectativas familiares. «Claro», respondió simplemente. Lo que Miguel no sabía es que ese simple claro lo arrastraría a una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Porque Lucía Montero no era solo la hija de un multimillonario. Era una niña atrapada en una jaula dorada, una niña con secretos oscuros y peligrosos. Y pronto, muy pronto, desaparecería sin dejar rastro. Nadie imaginaba que sería precisamente Miguel, el niño del barrio San Felipe, con su mente prodigiosa y su corazón valiente, quien descifraría el enigma de su desaparición.
Un enigma que comenzaba con una simple secuencia de números que Lucía había garabateado en su último cuaderno de matemáticas. Justo antes de desvanecerse como humo en el aire, los números no mienten. Eso era algo que Miguel había aprendido desde pequeño. 2 más 2 siempre serán 4, sin importar quién haga la cuenta o dónde se resuelva la operación. Los números eran constantes, confiables, a diferencia de las personas. Esta certeza se convirtió en su mantra mientras observaba el cuaderno de Lucía 3 días después de su desaparición. La noticia había estallado como una bomba en la escuela San Cristóbal. Hija del empresario Alejandro Montero desaparecida. Gritaban los titulares. La policía había acordonado la mansión de los Montero, y los rumores corrían como pólvora entre los estudiantes. Algunos hablaban de secuestro, otros de una huida voluntaria. Miguel, sin embargo, se mantenía en silencio, apretando contra su pecho el cuaderno de matemáticas que Lucía le había entregado el día antes de desaparecer. «Guárdalo hasta mañana», le había dicho con una voz temblorosa. «He estado practicando». Ahora, sentado en el pequeño escritorio de su habitación, Miguel estudiaba la última página del cuaderno donde Lucía había escrito una secuencia aparentemente aleatoria. 19, 5, 3, 21, 5, 19, 20, 18, 15, 5, 14, 12, 1, 3, 1, 19, 1. A primera vista, parecían ejercicios de numeración, pero Miguel sabía que había algo más. Los números no mienten, y estos números querían decirle algo. «¿Sigues con ese cuaderno?» La voz de su madre lo sobresaltó. Rosa había regresado temprano de su trabajo, algo inusual. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Todo el mundo habla de esa niña rica. ¿Tú la conocías?» Miguel asintió lentamente. Estaba ayudándola con matemáticas. «Hijo, no te metas en problemas», suspiró Rosa, sentándose al borde de la cama. «Ya es bastante difícil que un niño como tú esté en esa escuela sin que te veas envuelto en los dramas de los ricos. Un niño como tú». Miguel entendía perfectamente lo que significaba. Un niño negro, de barrio pobre, becado. Un intruso en el mundo privilegiado de San Cristóbal. «Solo quiero ayudar», murmuró. Creo que Lucía estaba asustada. Creo que estos números significan algo. Rosa observó a su hijo con una mezcla de orgullo y temor. Siempre había sido diferente, siempre viendo patrones donde otros solo veían confusión. Su mente trabajaba de maneras que ella no podía comprender, pero su corazón, ese corazón que ahora latía con la urgencia de ayudar a una niña perdida, eso sí lo entendía perfectamente. «Ten cuidado», fue todo lo que dijo antes de besarle la frente y salir de la habitación. Esa noche, Miguel no durmió. Los números bailaban en su mente, reorganizándose, cambiando de forma, hasta que, cerca del amanecer, lo vio claro como el agua. No eran números aleatorios. Era un código simple, donde cada número correspondía a una letra del alfabeto. 19 era S, 5 era E, 3 era C. La secuencia completa formaba una frase. «Secuestro en la casa». El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Lucía había dejado un mensaje? ¿Estaba siendo secuestrada en su propia casa? ¿Por quién? Las preguntas amontonaban en su cabeza, mientras el sol comenzaba a filtrarse por la ventana. Ese día, Miguel llegó temprano a la escuela. Necesitaba hablar con alguien, contar lo que había descubierto. Pero, ¿quién le creería? ¿A quién podía confiar un secreto tan peligroso? La respuesta llegó durante la clase de historia, cuando escuchó a 2 chicas susurrando sobre Carlos, el chofer de la familia Montero, quien aparentemente había sido despedido la semana anterior tras una fuerte discusión con el señor Montero. «Dicen que lo acusó de algo terrible», murmuró una de las chicas, «y que amenazó con contar todo a la prensa». Miguel sintió un escalofrío. Piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaban a encajar. El chofer despedido, Lucía asustada, el mensaje codificado. Durante el recreo, se escabulló hasta la oficina de administración. Necesitaba la dirección de Carlos, pero ¿cómo conseguirla? Fue entonces cuando vio a Clara, la secretaria, saliendo apresuradamente con un café en la mano, dejando la oficina momentáneamente vacía. Sin pensarlo 2 veces, Miguel se deslizó dentro. Los archivos de personal estaban en un archivador metálico. Con manos temblorosas, buscó la letra C hasta encontrar la carpeta de Carlos Mendoza. Rápidamente, memorizó la dirección antes de volver a colocar todo en su lugar y salir sin ser visto.
Lo que Miguel no sabía es que alguien más había estado observando sus movimientos. Alguien que también tenía un interés personal en encontrar a Lucía. Alguien que ahora lo seguiría muy de cerca. Al terminar las clases, en lugar de tomar el autobús hacia su barrio, Miguel se dirigió al otro lado de la ciudad, hacia el modesto apartamento donde vivía Carlos Mendoza. Las calles se volvían más estrechas y oscuras a medida que avanzaba, recordándole a su propio barrio. La diferencia era que aquí no conocía a nadie, y nadie lo conocía a él. El edificio de Carlos era una estructura de 4 pisos con pintura descascarada y un ascensor fuera de servicio. Miguel subió las escaleras sintiendo como su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia? Y lo más importante, ¿estaría poniendo en peligro a Lucía si Carlos realmente era parte del secuestro? Al llegar frente a la puerta del apartamento 13, Miguel vaciló. Sus manos sudaban y un nudo se formaba en su garganta. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si el mensaje cifrado de Lucía significaba otra cosa? Pero ya estaba allí, y los números no mentían. Respiró hondo y golpeó 3 veces. Nada. Solo el silencio respondió a sus llamados. Estaba a punto de marcharse cuando escuchó un crujido dentro del apartamento, como si alguien se moviera con sigilo. «Señor Mendoza», llamó, acercando su rostro a la puerta. «Soy Miguel, compañero de Lucía en San Cristóbal. Necesito hablar con usted». La puerta se abrió repentinamente, apenas una rendija por donde asomaba un ojo enrojecido y asustado. «¿Quién te envió?», preguntó una voz ronca. «Nadie. Vine porque Lucía dejó un mensaje. Creo que está en peligro». La puerta se abrió por completo. Carlos Mendoza, un hombre de mediana edad con barba de varios días y profundas ojeras, lo miró de arriba a abajo con desconfianza. «Entra rápido», ordenó, mirando nerviosamente el pasillo vacío. El apartamento estaba sumido en penumbras, con las cortinas cerradas y periódicos cubriendo las ventanas. Olía a café rancio y a miedo. Miguel notó una maleta a medio hacer en una esquina, como si Carlos estuviera preparándose para huir. «¿Qué mensaje dejó Lucía?», preguntó Carlos, sin ofrecer asiento ni explicaciones. Miguel sacó el cuaderno de su mochila y le mostró la página con los números, explicándole el código. «Dice, secuestro en la casa. Pensé que usted podría saber algo, ya que trabajaba para los Montero». Carlos palideció visiblemente. «Dios mío», lo sabía. Sabía que ese monstruo haría algo así. «¿Qué monstruo? ¿De qué habla?». Carlos se dejó caer en un sofá desgastado, enterrando el rostro entre las manos. «Ernesto Vidal, el socio de Montero. Hace meses que sospechaba que algo no andaba bien en los negocios. Documentos extraños, reuniones a medianoche, transferencias a cuentas offshore. Le dije a mi jefe que tuviera cuidado, pero me despidió». Miguel se sentó lentamente frente a él, procesando la información. «¿Cree que este Vidal secuestró a Lucía para presionar a su padre?». «No es tan simple», suspiró Carlos. «Hace una semana, encontré a Lucía llorando en el jardín. Me confesó que había escuchado a Vidal amenazar a su padre. Algo sobre silenciar testigos y desaparecer evidencias. Creo que Montero está involucrado en algo ilegal, algo grande, y Vidal teme que pueda echarse atrás». Miguel recordó la mirada asustada de Lucía, sus manos temblorosas al entregarle el cuaderno. Entonces, su propio padre la tiene secuestrada. O Vidal, o ambos. No lo sé con certeza, pero un estruendo interrumpió la conversación. La puerta del apartamento se abrió de golpe y 2 hombres vestidos de negro entraron como sombras. Miguel apenas tuvo tiempo de registrar sus rostros antes de ser arrojado al suelo. «¡Corre, chico!», gritó Carlos antes de que un puño lo silenciara. Con el corazón martillando en su pecho, Miguel se escabulló entre las piernas de uno de los atacantes y salió disparado hacia el pasillo. Escuchó gritos y golpes detrás de él mientras bajaba las escaleras saltando varios escalones a la vez. Al llegar a la calle, corrió como nunca antes había corrido, zigzagueando entre peatones sorprendidos, doblando esquinas al azar para perder a cualquier perseguidor. Solo cuando sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con fallar, se detuvo en un parque lleno de gente. ¿Qué había pasado? ¿Quiénes eran esos hombres? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras intentaba recuperar el aliento. Carlos estaba en peligro, y ahora él también lo estaba. Y lo peor de todo, seguía sin saber exactamente dónde estaba Lucía. Con manos temblorosas, sacó el cuaderno nuevamente. Había algo más, tenía que haberlo. Repasó todas las páginas, buscando cualquier pista adicional.
Fue entonces cuando lo notó. Pequeñas marcas apenas perceptibles bajo ciertos números de los ejercicios que Lucía había estado practicando en días anteriores. No eran errores, eran señales deliberadas. Usando el mismo código, Miguel descifró un segundo mensaje oculto. Sótano Casa Playa Vidal, la casa de playa de Ernesto Vidal. Ahí debía estar Lucía. Pero, ¿dónde quedaba esa casa? Y aún más importante, ¿cómo llegaría allí sin ser descubierto? La respuesta llegó en forma de un recuerdo. Durante una de sus sesiones de estudio, Lucía había mencionado la casa de playa de los Vidal, presumiendo que era la más grande de Costa Esmeralda, un exclusivo resort a una hora de la ciudad. Miguel sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién acudir? La policía podría estar comprada, los profesores no le creerían, y poner a su familia en peligro no era una opción. Fue entonces cuando recordó a Alba, la profesora de literatura, la única que siempre lo había tratado como un igual, sin condescendencia ni prejuicios. Tal vez ella lo escucharía. Cruzó la ciudad hasta llegar a la escuela. Era tarde, pero algunas luces seguían encendidas en el edificio administrativo. Con el corazón en la garganta, Miguel se deslizó por los pasillos desiertos hasta llegar al despacho de la profesora Alba. La puerta estaba entreabierta. Miguel estaba a punto de llamar cuando escuchó voces dentro. Sigilosamente, se asomó por la rendija. Lo que vio le heló la sangre. La profesora Alba hablaba por teléfono, y sus palabras eran claras y terribles. Sí, señor Vidal. El chico sabe demasiado ahora. ¿He estado siguiéndolo como me ordenó? Sí, lo entiendo. Me encargaré de él. La traición golpeó a Miguel como un puñetazo. Alba también estaba involucrada. ¿En quién podía confiar ahora? Retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido, pero su espalda chocó contra algo, o alguien. Antes de poder voltear, sintió una mano cubriéndole la boca. No grites, susurró una voz familiar a su oído. Soy yo, Daniela. Daniela Rojas, la mejor amiga de Lucía, lo miraba con ojos asustados pero decididos. He estado siguiéndote desde que saliste de la escuela. Sé lo de los números, sé lo de Lucía, y puedo ayudarte a llegar a Costa Esmeralda. Miguel parpadeó, confundido. ¿Podía confiar en ella? Daniela pareció leer sus pensamientos. Lucía también me dejó un mensaje, dijo, mostrándole un pequeño trozo de papel con otra secuencia numérica. Pero no supe descifrarlo hasta que te vi haciéndolo. Por favor, tenemos que salir de aquí ahora. Un ruido dentro del despacho indicó que la profesora Alba estaba terminando su llamada. No había tiempo para dudas. Miguel asintió y siguió a Daniela por un pasillo lateral, hacia una salida de emergencia. Mientras corrían por las calles oscurecidas, Miguel sentía que los engranajes de su destino giraban cada vez más rápido. El rescate de Lucía, los secretos de los Montero y los Vidal, su propia seguridad, todo dependía ahora de las decisiones que tomara en las próximas horas. Lo que no sabía era que la verdadera prueba apenas comenzaba. En el sótano de la casa de playa, Lucía había descubierto documentos que hacían temblar los cimientos de los imperios financieros más poderosos del país. Y el tiempo para salvarlas se estaba agotando. La noche había caído por completo cuando Daniela detuvo el auto frente a una gasolinera abandonada en las afueras de la ciudad. El viejo Volkswagen, que según ella pertenecía a su hermano mayor, tosió varias veces antes de apagarse por completo. ¿Estás segura de que sabes conducir?, preguntó Miguel, todavía aferrado al asiento con los nudillos blancos. Por supuesto, respondió ella con una confianza que no concordaba con su manera errática de manejar. Lo importante es que nadie sospechará de dos adolescentes en un auto destartalado. Miguel observó los alrededores con aprensión. La gasolinera parecía abandonada desde hacía años, con sus surtidores oxidados y las ventanas rotas de la pequeña tienda. No había otras luces visibles en la carretera oscura. ¿Por qué nos detenemos aquí? Daniela bajó la voz, aunque no había nadie más alrededor. Tenemos que esperar a alguien. Alguien que pueda ayudarnos a entrar en la casa de los Vidal sin ser detectados. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. A pesar de todo lo ocurrido, seguía sin estar completamente seguro de poder confiar en Daniela. ¿Quién? El jardinero de los Vidal, explicó ella. Es primo de nuestra empleada doméstica. Le conté sobre Lucía y accedió a ayudarnos. Antes de que Miguel pudiera responder, unos faros iluminaron la gasolinera. Un viejo camión se detuvo junto a ellos, y un hombre de mediana edad con rasgos indígenas bajó del vehículo. «Daniela»,
Preguntó en voz baja. La chica asintió y salió del auto, seguida cautelosamente por Miguel. Gracias por venir, Roberto. Él es Miguel, el amigo de Lucía que te mencioné. Roberto miró a Miguel con ojos entrecerrados, evaluándolo. ¿Estás seguro de que la niña está allí? Miguel explicó sobre el código y el mensaje oculto de Lucía. Roberto escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Los patrones siempre tuvieron encuentros extraños en esa casa, comentó finalmente. Llegan a medianoche, se encierran en el sótano por horas. La semana pasada, el señor Vidal llegó con una niña dormida en el asiento trasero. Pensé que era su sobrina, pero ahora... Era Lucía, completó Daniela. Con la voz temblorosa, Roberto asintió gravemente. Los ayudaré a entrar, pero después están solos. Tengo familia que alimentar, y si me descubren... El camino hacia Costa Esmeralda transcurrió en un silencio tenso, roto solo por las ocasionales indicaciones de Roberto. Miguel aprovechó para revisar nuevamente el cuaderno de Lucía, buscando cualquier otra pista que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando lo descubrió. Una serie de pequeños puntos debajo de ciertos números en varias páginas. Al unirlos, formaban una especie de mapa o diagrama. Con las manos temblorosas, Miguel trazó las líneas en una hoja en blanco del cuaderno. Creo que es un plano, murmuró, mostrándoselo a Daniela. Mira, esta podría ser la casa, y estas líneas, creo que es una ruta hacia algo en el sótano. El camión abandonó la carretera principal, adentrándose por un camino secundario bordeado de árboles que ocultaban las lujosas propiedades de Costa Esmeralda. Finalmente, Roberto detuvo el vehículo detrás de una arboleda. La casa de los Vidal está a 200 metros por ese sendero, señaló. Hay cámaras en la entrada principal, pero conozco un punto ciego en la cerca trasera, junto a cobertizo de jardinería. Armado solo con linternas, el mapa improvisado de Miguel y una determinación nacida de la desesperación, se adentraron en la oscuridad del bosque costero. La mansión de los Vidal emergió ante ellos como un monstruo dormido, una estructura modernista de cristal y concreto encaramada sobre un acantilado, con vista al mar. A pesar de la hora tardía, algunas luces seguían encendidas en el primer piso. «Hay guardias», susurró Roberto, señalando a dos hombres que patrullaban el perímetro. «Normalmente solo hay uno. Algo está pasando». Siguiendo las indicaciones del jardinero, se deslizaron hasta el cobertizo y luego a través de un hueco en la cerca, cubierto estratégicamente con arbustos. El jardín trasero estaba en penumbras, iluminado tenuemente por la luna que se reflejaba en la piscina infinita. «La entrada de servicio está allí», señaló Roberto. «Les dejaré mi llave. El sótano tiene una entrada separada, al lado de la bodega. Buena suerte». Con esas palabras, el jardinero desapareció en la oscuridad, dejando Miguel y Daniela solos frente a la imponente mansión. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Daniela, su voz apenas audible. Miguel pensó en Lucía, en su mensaje cifrado, en la confianza que había depositado en él al entregarle el cuaderno. «Completamente». Se deslizaron por el jardín como sombras, agachándose tras esculturas y maceteros cada vez que los guardias se acercaban. La puerta de servicio se abrió sin problemas con la llave de Roberto, dándoles acceso a una cocina inmaculada y silenciosa. Siguiendo el mapa de Lucía, encontraron la entrada al sótano, una puerta pesada disimulada bajo la escalera principal. Miguel intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. «Déjame intentar», susurró Daniela, sacando de su bolsillo un pequeño estuche. Con manos expertas, manipuló lo que parecían ser ganzúas en la cerradura. Miguel la miró boquiabierto. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». Una sonrisa triste apareció en el rostro de Daniela. «Mi padre es cerrajero. O lo era, antes de que Montero lo arruinara con un contrato fraudulento». La revelación cayó sobre Miguel como un balde de agua fría. «Espera, ¿qué? Tu padre tiene algo contra Montero». Antes de que Daniela pudiera responder, la cerradura cedió con un clic. La puerta se abrió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad con el corazón latiendo desbocado. Miguel encendió su linterna y comenzó a bajar, seguido de cerca por Daniela. El sótano era mucho más grande de lo que esperaba, con varias puertas que daban a diferentes habitaciones. Siguiendo el mapa, se dirigió hacia la más alejada. La puerta estaba entreabierta. Con cautela, Miguel se asomó al interior y lo que vio le heló la sangre. Lucía estaba allí, sentada frente a una computadora, aparentemente ilesa y trabajando concentradamente. No parecía una rehén, sino más bien una cómplice.
¿Lucía? Llamó Miguel, confundido. La chica se giró sobresaltada, sus ojos abriéndose como platos al ver a Miguel. ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí. Vinimos a rescatarte, explicó Miguel, entrando en la habitación. Tu mensaje en el cuaderno. ¿Mensaje? Lucía parecía genuinamente confundida. Yo no dejé ningún mensaje. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Si Lucía no había dejado el mensaje, entonces, el sonido de la puerta cerrándose de golpe detrás de él lo hizo girar bruscamente. Daniela estaba allí, pero su expresión había cambiado por completo. Ya no quedaba rastro de la chica asustada y decidida. En su lugar, una sonrisa fría se dibujaba en su rostro mientras sostenía un arma pequeña pero letal. Lo siento, genio, dijo con voz completamente diferente. Pero necesitábamos que descifraras el código, y sabíamos que solo lo harías si creías que Lucía estaba en peligro. Miguel miró alternativamente a Daniela y a Lucía, su mente trabajando a toda velocidad para entender lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿tú pusiste esos números en el cuaderno? ¿Por qué? Porque necesitábamos tu mente brillante. Respondió una nueva voz desde las sombras. Un hombre alto y elegante emergió de una puerta lateral. Miguel lo reconoció al instante por las fotografías en los periódicos. Ernesto Vidal. Verás, Miguel, continuó Vidal con voz pausada, tu amiga Lucía descubrió algo muy importante en los archivos de su padre. Algo que podría destruir a muchas personas poderosas, incluido yo. Pero los archivos están protegidos por un sistema de encriptación que solo alguien con tu talento especial podría romper. Lucía bajó la mirada, avergonzada. Lo siento, Miguel. No quería involucrarte, pero mi padre, él no es quien yo creía. ¿Y los hombres que atacaron a Carlos? Preguntó Miguel, intentando ganar tiempo mientras su mente evaluaba opciones de escape. Un toque dramático y necesario, respondió Vidal con desdén. Daniela puede ser muy entusiasta en sus métodos. Fue entonces cuando Miguel notó algo extraño. Lucía estaba golpeando suavemente el teclado con un dedo, en un patrón que parecía aleatorio pero que inmediatamente reconoció como código Morse. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos. ¡Sos! La revelación lo golpeó como un rayo. Lucía estaba siendo forzada a cooperar. Todo era mucho más complejo de lo que parecía. Entonces, continuó Vidal, acercándose a la computadora, nos ayudarás a descifrar estos archivos voluntariamente, o tendremos que ser persuasivos. Miguel miró a Lucía, captando el miedo en sus ojos, y luego a Daniela, quien seguía apuntándole con el arma. Su mente, siempre ágil con los números y patrones, comenzó a calcular probabilidades y posibilidades. Había algo más ocurriendo aquí, un patrón más grande que aún no podía ver completamente. Lo que ninguno de ellos sabía es que Miguel tenía unas bajo la manga. Porque mientras todos creían que el teléfono de Miguel había sido confiscado por Daniela, él había activado la grabación de voz en su reloj digital, un regalo de su abuela que todos habían subestimado por su apariencia anticuada, y lo más importante, Carlos, el chofer, no había sido capturado realmente. El forcejeo que Miguel presenció había sido solo una distracción para que pudiera escapar, y ahora Carlos estaría siguiendo el plan de contingencia que habían acordado en susurros, alertar a la única persona en la que realmente podían confiar. De acuerdo, dijo Miguel finalmente, acercándose a la computadora. Les ayudaré a descifrar los archivos. La sonrisa de Vidal se ensanchó, revelando dientes perfectamente blanqueados. Sabía que eras inteligente. Daniela, vigílalo. Miguel se sentó junto a Lucía, quien evitaba su mirada. En la pantalla brillaba un complejo sistema de encriptación, algo que Miguel nunca había visto antes, pero que su mente ya empezaba a desentrañar como un rompecabezas tridimensional. Es un algoritmo basado en secuencias de Fibonacci mezcladas con código binario, explicó Vidal, inclinándose sobre su hombro. Los mejores hackers de mi equipo llevan semanas intentando descifrarlo. Miguel estudió el código, sus dedos moviéndose sobre el teclado como si tuvieran vida propia. Su estrategia era clara: ganar tiempo. Cada segundo que mantenía ocupados a Vidal y Daniela era un segundo más para que Carlos ejecutara el plan contingencia, fuera cual fuese. Necesito papel, pidió Miguel. Tengo que visualizar el patrón. Vidal asintió a Daniela, quien sacó una libreta de un cajón cercano. Miguel comenzó a escribir frenéticamente, ecuaciones y secuencias numéricas que fluían de su mente. Pero lo que realmente estaba haciendo era buscar un momento, una oportunidad.
Ese momento llegó 20 minutos después, cuando Vidal recibió una llamada urgente que lo obligó a salir de la habitación. Apenas quedaron solos con Daniela, Miguel susurró a Lucía: «Confía en mí». En un movimiento rápido, Miguel arrancó la hoja de ecuaciones y la lanzó hacia el rostro de Daniela. La chica reaccionó instintivamente, levantando las manos para protegerse, momento que Miguel aprovechó para lanzarse contra ella. El arma cayó al suelo, deslizándose bajo un mueble. «¡Corre, Lucía!», gritó Miguel mientras forcejeaba con Daniela, quien resultó ser mucho más fuerte de lo que aparentaba. Lucía dudó solo un segundo antes de lanzarse hacia la puerta, pero ésta se abrió violentamente antes de que pudiera alcanzarla. Vidal apareció nuevamente, con el rostro contorsionado por la furia. «Nadie va a ninguna parte», rugió, sacando su propia arma. El tiempo pareció detenerse. Miguel, aún sujetando a Daniela, vio cómo Vidal apuntaba directamente hacia él. En ese instante, supo que todos sus cálculos, todas sus ecuaciones, no podían resolver la simple física de una bala atravesando un cuerpo. El disparo resonó en el sótano como un trueno, pero Miguel no sintió dolor alguno. En cambio, vio con asombro cómo Vidal se desplomaba frente a ellos, revelando la figura que estaba detrás de él. Alejandro Montero, el padre de Lucía, sosteniendo un arma humeante. «¡Papá!», gritó Lucía. Entre el alivio y la confusión, Montero corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza. «Perdóname, mi niña. Perdóname por todo». Miguel aprovechó la distracción para liberarse de Daniela, quien sorprendentemente no ofreció más resistencia. Su expresión había cambiado nuevamente, esta vez a una mezcla de miedo y resignación. «Se acabó, Daniela», dijo Montero, sin soltar a su hija. «La policía ya está aquí arriba, junto con el fiscal anticorrupción. Carlos nos contó todo». Como confirmando sus palabras, se escucharon pasos apresurados descendiendo por las escaleras. Momentos después, la habitación se llenó de oficiales de policía que rápidamente sometieron a Daniela y verificaron que Vidal, aunque herido, seguía con vida. Entre el caos de voces y órdenes, Miguel se apoyó contra la pared, intentando procesar todo lo ocurrido. Fue Lucía quien se acercó a él, tomando sus manos con las suyas. «Lamento haberte arrastrado a esto», dijo con voz temblorosa, «pero sabía que si alguien podía descifrar lo que estaba pasando, eras tú». «Entonces, ¿si dejaste un mensaje en el cuaderno?», preguntó Miguel, confundido. «No exactamente», respondió Montero, acercándose a ellos. «Fui yo quien puso esos códigos, esperando que llegaras a Lucía». La revelación golpeó a Miguel como una ola fría. «¿Usted? Pero, ¿por qué?». Montero suspiró profundamente, el peso de los secretos visiblemente grabado en su rostro. «Hace 6 meses, descubrí que Vidal estaba utilizando nuestras empresas para lavar dinero de narcotráfico. Cuando lo confronté, amenazó a mi familia. Decidí recopilar pruebas y entregarlas a las autoridades, pero Vidal se enteró y secuestró a Lucía. Pero Carlos dijo que usted estaba involucrado también». «Carlos solo sabía lo que yo quería que supiera», explicó Montero. «Necesitaba que Vidal creyera que todos me habían dado la espalda. Era la única forma de proteger a Lucía mientras trabajaba con el fiscal en secreto». «Entonces, ¿por qué me involucró a mí?», preguntó Miguel, sintiendo que había piezas que seguían sin encajar. La respuesta vino de una nueva voz. «Porque necesitábamos a alguien que Vidal no pudiera comprar o intimidar». El fiscal anticorrupción, un hombre de aspecto severo, se había unido a ellos. Alguien cuya única motivación fuera hacer lo correcto. Montero te observó durante meses, viendo cómo ayudabas a su hija en matemáticas. Vio tu potencial, tu integridad. Montero asintió. Cuando Vidal secuestró a Lucía, la obligó a trabajar en descifrar unos archivos que yo había encriptado con todas las pruebas de sus crímenes. Pero ella introdujo deliberadamente errores para ganar tiempo, mientras yo intentaba rescatarla. «El problema», continuó el fiscal, «era que no podíamos entrar directamente sin poner en peligro a Lucía. Necesitábamos que alguien desde dentro nos diera una señal, y ese alguien fuiste tú, Miguel». «¿Tu reloj?», explicó Montero, señalando la vieja reliquia en la muñeca de Miguel. «No es cualquier reloj. Fue modificado por nuestros técnicos para transmitir audio en tiempo real. Carlos te lo dio cuando visitaste su apartamento. ¿Recuerdas?». Miguel recordó cómo Carlos había chocado contra él durante el forcejeo, aparentemente colocando algo en su bolsillo. Había asumido que era un papel o una llave,
no que había intercambiado su reloj por uno idéntico. «Entonces todo fue una operación policial», preguntó, todavía procesando la información. «No exactamente», respondió el fiscal. «Fue desesperación de un padre por salvar a su hija, combinada con nuestra necesidad de atrapar a Vidal con evidencia irrefutable». Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. A Miguel le parecía imposible que solo hubieran pasado unas horas desde que había descifrado aquel primer código en su habitación. Mientras subían las escaleras, escoltados por oficiales de policía, Montero se detuvo junto a Miguel. «Hay algo más que debes saber», dijo en voz baja. «Cuando todo esto termine, quiero ofrecerte una beca completa. No solo para terminar la escuela, sino para la universidad que elijas. Tus habilidades matemáticas son extraordinarias, y este país necesita mentes como la tuya». 3 semanas después, la vida había cambiado dramáticamente. Vidal y sus cómplices, incluida Daniela, quien resultó ser la sobrina de Vidal infiltrada en la escuela, enfrentaban múltiples cargos. Montero había cumplido su promesa, estableciendo una fundación educativa que no solo beneficiaba a Miguel, sino docenas de niños talentosos de barrios desfavorecidos. Miguel había regresado a la escuela San Cristóbal, pero ya no como un intruso en un mundo ajeno. Ahora era respetado, incluso admirado, por profesores y estudiantes por igual. El semestre estaba por terminar cuando Lucía lo abordó en la biblioteca. «Miguel, necesito hablar contigo en privado». La siguió hasta un rincón apartado, donde ella extrajo de su mochila una carpeta llena de documentos. «Mi padre no te contó toda la verdad», dijo en voz baja. «Hay más personas involucradas en la red de Vidal, personas muy poderosas que siguen libres». Miguel estudió los documentos con atención creciente. Eran transacciones financieras, comunicaciones encriptadas, fotografías de reuniones secretas. Y entre los nombres destacaba uno que lo dejó helado: Roberto García, el ministro de Educación, quien casualmente había anunciado recientemente un plan nacional de becas para talentos matemáticos, el mismo plan al que Miguel acababa de ser nominado como embajador. «Lo siento», susurró Lucía, «pero necesitamos tu ayuda una vez más. El verdadero juego apenas comienza». Miguel observó los documentos, su mente ya empezando a identificar patrones, conexiones, secuencias ocultas. Por un momento, consideró devolver la carpeta, regresar a su vida normal, disfrutar de las oportunidades que se le habían abierto, pero entonces pensó en su barrio, en los niños como el que nunca tendrían una oportunidad si personas como el ministro García seguían manipulando el sistema a su antojo. Pensó en su madre, en su abuela, en todos aquellos que habían creído en él cuando nadie más lo hacía. «De acuerdo», dijo finalmente, cerrando la carpeta. «¿Por dónde empezamos?» Lucía sonrió, una sonrisa que ahora reconocía como heredada de su padre, calculadora, determinada, pero fundamentalmente justa. «Por el principio. Y esta vez estaremos juntos en cada paso de camino». Lo que ninguno de los dos sabía es que, mientras hablaban, una figura familiar los observaba desde la distancia. Carlos, el chofer, ahora vestido con un elegante traje de seguridad privada, activó discretamente su comunicador. «Los chicos han tomado el anzuelo», murmuró. «La fase 2 está en marcha». Al otro lado de la línea, una voz femenina respondió: «Excelente. Manténlos vigilados. No podemos permitir que descubran la verdad aún». Porque la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse, y Miguel, con su extraordinaria mente matemática, estaba a punto de descubrir que los números no solo no mienten, sino que a veces cuentan historias mucho más complejas de lo que nadie podría imaginar. 6 meses habían transcurrido desde aquel amanecer en la casa de los Vidal. El invierno había dado paso a una primavera vibrante que transformaba el barrio San Felipe con colores que parecían más intensos que otros años. Miguel, sentado en el pequeño patio trasero de su casa, ya no dibujaba ecuaciones en la tierra. Ahora tenía un cuaderno especial, regalo de Lucía, con páginas cuadriculadas perfectas para sus cálculos. Su vida había cambiado de formas que jamás hubiera imaginado. La Fundación Montero había renovado la escuela local, equipándola con un laboratorio de matemáticas donde Miguel daba clases los sábados a niños del barrio. Su madre ya no tenía que limpiar casas ajenas. Ahora dirigía el programa comunitario de la Fundación, con un salario que les había permitido renovar su pequeña casa. Por primera vez, tomar vacaciones reales, pero el cambio más profundo no era material. Miguel había descubierto algo más valioso que becas o reconocimientos. Había descubierto su propósito.
¿Listo para la presentación? La voz de su abuela lo sacó de sus pensamientos. La mujer, quien ahora caminaba con la ayuda de un bastón nuevo que Miguel le había comprado con su primer estipendio, sonreía con orgullo indisimulado. Eso creo, respondió Miguel, cerrando su cuaderno. Aunque hablar frente a Congreso no estaba exactamente en mis planes cuando empecé a resolver ecuaciones. La abuela rió suavemente. La vida nunca sigue las ecuaciones que esperamos, mijito. ¿Cuánta razón tenía? Después de que Miguel y Lucía presentaran las pruebas contra el ministro García, se había desatado un escándalo político sin precedentes. Una red de corrupción que se extendía por todos los niveles del gobierno quedó expuesta, provocando la caída de funcionarios que se creían intocables. Y todo gracias a un adolescente del barrio San Felipe con un don extraordinario para los patrones matemáticos. Aquella tarde, mientras se preparaba para testificar ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, Miguel recibió una visita inesperada. Carlos, ahora oficialmente identificado como agente encubierto de la Interpol, llegó en un auto discreto. «Vengo a llevarte a la audiencia», explicó. «Pero antes, hay alguien que quiere verte». En el asiento trasero estaba Daniela, casi irreconocible sin su uniforme escolar y con el cabello corto. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, calculadores, pero ahora con un brillo diferente. «Tengo 15 minutos», dijo ella sin preámbulos. «Después me llevan de vuelta al centro de detención juvenil». Miguel entró al auto con cautela. A pesar de todo lo ocurrido, seguía sin confiar completamente en ella. «¿Por qué querías verme?» Daniela respiró hondo. «Porque te debo una explicación. No todo fue mentira, ¿sabes? Mi padre realmente fue arruinado por gente como Montero, aunque no directamente por él. Vidal era mi tío y me prometió venganza, justicia, pero solo me usó, igual que a todos». Miguel la observó en silencio, buscando la verdad en sus palabras. «¿Y ahora?» «Ahora testificaré contra todos, contra Vidal, contra los demás, a cambio de reducir mi sentencia». Sus ojos se encontraron con los de Miguel. «No espero tu perdón. Solo quería que supieras que admiro lo que hiciste, lo que sigues haciendo». Antes de que Miguel pudiera responder, Carlos intervino. «Tenemos que irnos. La audiencia comienza en 30 minutos». Durante el trayecto al Congreso, Miguel pensó en los extraños giros del destino. El mensaje de aquella misteriosa voz femenina que Carlos había contactado seguía sin resolverse completamente. Según la investigación, pertenecía a una agente internacional que llevaba años tras la pista de la red criminal. Pero algo en la historia seguía sin encajar perfectamente. Al llegar al imponente edificio de Congreso, Lucía le esperaba en las escaleras. A su lado estaba su padre, Alejandro Montero, quien había pasado de ser uno de los empresarios más poderosos del país a convertirse en el rostro de una nueva era de transparencia corporativa. ¿Nervioso?, preguntó Lucía, tomando su mano. Miguel negó con la cabeza. «Los números no mienten. ¿Recuerdas? Solo tengo que contar la verdad». Mientras subían las escaleras, rodeados de periodistas y cámaras, Miguel recordó aquel primer día en la escuela San Cristóbal, cuando se sentía un intruso en un mundo ajeno. Ahora entendía que no existían mundos separados, solo personas conectadas por invisibles hilos de decisiones y consecuencias, como variables en una ecuación inmensa. La audiencia duró 3 horas. Miguel habló con la misma precisión con la que resolvía problemas matemáticos, explicando cómo había descifrado los códigos, cómo las transacciones financieras formaban patrones que revelaban el fraude masivo. Los legisladores escuchaban asombrados a este joven que, con apenas 15 años, había desmantelado una estructura criminal que llevaba décadas operando en las sombras. Al terminar, mientras abandonaban el edificio al atardecer, Montero se acercó a él. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «La agente internacional, la mujer de la que Carlos recibía órdenes, es tu madre biológica». El mundo pareció detenerse por un instante. «¿Qué? Mi madre está en casa, con mi abuela». Montero negó suavemente. «Rosa te adoptó cuando eras un bebé. Tu madre biológica era una agente encubierta que se infiltró en la organización de Vidal hace 16 años. Cuando su tapadera fue comprometida, tuvo que dejarte para protegerte». Antes de que Miguel pudiera asimilar esta revelación, un auto negro se detuvo frente a ellos. La ventanilla bajó, revelando a una mujer de mediana edad, con los mismos ojos penetrantes de Miguel. «Hay mucho de qué hablar», dijo ella simplemente. «Cuando estés listo».
Y con eso, el auto se alejó, dejando a Miguel con 1000 preguntas nuevas. Pero por primera vez en su vida, no sintió la urgencia de resolverlas todas inmediatamente. Algunas ecuaciones necesitaban tiempo. Esa noche, de vuelta en el patio de su casa, bajo un cielo estrellado que parecía un lienzo infinito de posibilidades, Miguel comprendió que su verdadera historia apenas comenzaba. El niño que dibujaba números en la Tierra ahora tenía poder de cambiar el mundo con esos mismos números. Y mientras el mañana se dibujaba como una ecuación abierta a múltiples soluciones, supo que, pasara lo que pasara, siempre encontraría la respuesta correcta, porque los números nunca mienten, y su vida, con todas sus variables inesperadas, finalmente comenzaba a sumar.